no se lo digas a nadie. Estas palabras de Jesús en el Evangelio nos ayuden a entender lo que nos propone hoy el apóstol Pablo en la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios. Nos propone que lo que hagamos sea, en primer lugar, para la gloria de Dios, no para la gloria propia. Jesús mismo, cuando sana al leproso, nos indica ese criterio, esa virtud de rendir gloria a Dios con todo lo que hagamos. La gloria sea para el Padre Dios, a quien llamamos así el Padre de la gloria. Pero el apóstol también nos propone que incluyamos a todos en el corazón, sea judío, sea griego, sea miembro de la Iglesia de Dios. No excluir absolutamente a nadie. En el corazón de Dios y de su Hijo Cristo Jesús, y por lo tanto en el corazón de todo creyente en Cristo, debe caber la humanidad entera. Deben tener cabida todos, hasta los que nos han hecho el mal, los enemigos. Y esto de la inclusión es lo que tendríamos que contemplar fuertemente en la palabra de este sexto domingo del tiempo ordinario, el último antes de que comience dentro de 8 días el tiempo de Cuaresma. La sanación de un leproso es la inclusión. No solamente es la integración de nuevo de su cuerpo que se desintegra por la lepra, sino la reintegración de la persona en el cuerpo social que lo excluye, que lo aísla, que lo estigmatiza. Y hoy la humanidad necesita vivir esta inclusión. Fratelli tutti, nos lo acaba de recordar el Papa Francisco con su encíclica, hermanos todos, y su constante llamado a construir una fraternidad universal, a que se unan todas las naciones, los gobiernos, y busquemos, el Papa incluso ha llegado a decir, un salario mundial para todo el que no tiene ingresos, no tiene empleo. Hacer todos un emprendimiento común en el universo, ya que tenemos una emergencia común, que es esta crisis sanitaria unida a una grave crisis ambiental, ecológica, unidas a una grave crisis de seguridad que tuvo su momento más agudo el 11 de septiembre del 2001, unidas a una grave crisis también de agotamiento de recursos, especialmente del agua. Es necesario que demos pasos hacia la inclusión de todos. ¿Cuáles? ¿Cómo? Esto tenemos que definirlo en cada territorio.
en cada hogar. La casa se ha vuelto hoy el punto céntrico del universo, cada casa, el hogar. Esto tenemos que definirlo hoy en cada nación. Buscar la gloria de Dios, buscar la inclusión de todos los seres humanos en el bienestar, en el cuidado de los bienes comunes, en el disfrute de los bienes de la creación. Buscar no el bien propio, dice Pablo, sino el bien de todos, el de las mayorías, y aquí digamos el bien común. Y es esto lo que también hemos de tener como un propósito clave en la vida. Todo el mundo quiere defender sus derechos individuales, personales, privados, su propiedad privada, su libre iniciativa, sus bienes, lo que es suyo. Hoy la vida nos enseña que toda realidad tiene una dimensión comunitaria, social. Como lo han dicho los papas en la enseñanza de la Iglesia, toda propiedad tiene una hipoteca social. Hoy no podemos pretender que los banqueros o los empresarios o los comerciantes o los de aquí o los de allá quieran sacar por encima de todo el mundo sus intereses. Hoy hay que encontrar el interés común y hay que facilitar el bien común. Y termina el apóstol diciendo, hay que buscar la salvación de todos en último término, que todos se salven. Y ese es ya la coincidencia de los propósitos humanos con el propósito de Dios y de su iglesia. Salus hominum lex suprema ecclesiae, dice la última frase del derecho canónico de la Iglesia Católica. La salud de todos los hombres, la salud de los hombres, de los seres humanos, es la ley suprema de la Iglesia. ¿Para qué leyes si no buscamos la vida y la salud y la salvación de todos? Y en el Evangelio Jesús lo reitera, lo que Dios quiere es que ninguno se pierda, que todos se salven. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la palabra que hoy el Señor nos invita a acoger y nos invita a superar el pánico del contagio del que habla Levítico en el capítulo 13 y que afronta Jesús en el Evangelio de Marcos, sanando al leproso que llega ante él y se arrodilla. Y Jesús, contrariando la ley, extiende la mano y lo toca. Cuando escucha la oración de este leproso, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, como saliéndole al encuentro de esa libertad tan delicada, tan fina del leproso, si quieres, no dijo, quiero que me libres de esta lepra, sino, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Ese encuentro de la libertad humana y la libertad de Dios, la liberalidad de Dios.
ese encuentro entre la misericordia y la miseria humana y la misericordia de Dios, es el que tenemos que propiciar. Y nada mejor que en esta semana previa al inicio de la Cuaresma, cuando ya el miércoles 17, todos siguiendo una antigua tradición nos acercamos, y ojalá este año todo el mundo se acerque y muy ordenadamente a los templos, a las capillas, a los lugares donde se ofrezca este signo de la ceniza mezclada con el agua bendita y puesta en forma de cruz sobre nuestras frentes. La Santa Sede ha dicho que si alguno siente escrúpulos o temor de que le toquen la frente, pues que ponga la cabecita para que le echen la ceniza sobre la cabeza. No hay problema. Pero hay que superar este pánico del contagio. Tanto pánico a veces no nos lleva a nada. Hay que superar toda esta histeria por la salud. Lo estoy diciendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Y hay que pasar a ser más bien contagiosos, como este leproso sanado que se vuelve contagioso de lo que le ha ocurrido a él. Contagia a los demás. Jesús le dice: no se lo cuentes a nadie. Y se fue y contagió a todo el mundo de lo que le había pasado. Miren lo que me pasó, miren lo que hizo en mi vida, siendo un leproso, me sanó. Y ahora me reintegro ante la comunidad, ante la sociedad. Y a todo el mundo se lo contaba, de modo que ya Jesús no podía pasar desapercibido ante nadie. Qué buena manera de querer contagiar a los demás de optimismo, de experiencia de Dios, de alegría, de esperanza. Querer contagiar de amor a la humanidad. Esta ya no es la hora del encierro ni del confinamiento. Eso fue al comienzo cuando nos sorprendió la pandemia. Ahora es la hora de la apertura, pero una apertura cuidadosa, de gente que se siente sana en el alma y también se cuida de estar sano en su cuerpo y de estar sano ayudando a sanar este cuerpo social enfermo y desintegrado. Nuestra lepra no es el COVID-19, ni el 20 ni el que venga. Nuestra lepra es el egoísmo humano, inhumano. Nuestra lepra es la indiferencia ante el otro, es la violencia, es irnos por el lado fácil de excluir a los demás, de cerrar puertas, de estigmatizar, de decir a esos que los acaben, de querer eliminar al contrario. Esa es la lepra de una sociedad. Y esa es la lepra que hay que superar en esta sociedad colombiana, en la humanidad entera. Desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Salud aquí, en el sur de Cali, ¿cómo es que llaman nuestros barrios aquí? Mayapán, Las Vegas, Multicentro y La Playita. Mire, estamos aquí en el centro, en el sur de Cali, con estos feligreses que nos acompañan en la Eucaristía, con su párroco, el padre Fernando Galvez, con el padre Ober, delegado de las comunicaciones. A todos les mandamos un abrazo grande, de salud, de inclusión, de cariño. Y los invitamos a todos, hombres y mujeres, a que nos unamos bajo ese signo del amor de Dios, del perdón de Dios, de la inclusión de todos en la cruz de Cristo Jesús, el signo
de la Santa Ceniza y de apertura de la Cuaresma hacia la Pascua 2021. Esta Semana Santa 2021 tenemos que celebrarla muy profundamente. Así haya que andar con mesura en la presencia de todos en los templos y haya que multiplicar algunas celebraciones para dar oportunidades a todos. Pero que nadie se quede sin dejarse ver por el cielo que nos llega en la persona de Cristo crucificado y resucitado. Que nadie se quede sin abrir sus ojos a la vida que Dios nos da en Jesús. Lo pedimos con la intercesión de María, Nuestra Señora de la Salud, aquí en este pequeño templo, pero hermoso, con una comunidad tan querida como la que se congrega en este templo. Amén.